Y al final recuerden que esta es nuestra carrera de ya prácticamente como abogados, ¿verdad? Prácticamente esto ya no es el colegio, sino que están a un paso de cerrar para después entrar a los privados. Y me alegra mucho, Diego, de verdad. Yo les dije una hoja, no se compliquen, pero hay personas que sí se dedicaron directamente. No era algo difícil, necesitábamos solo hojas de papel y lapicero y realmente nuestro conocimiento, que eso es lo que importa, ¿verdad? Pero ¿cómo les fue? Cuéntenme, ¿cuál fue su experiencia? Estuvo bonito, Lick, la verdad es que sí, estuvo divertido. Se entiende un poco más escribiéndolo que solamente repasando. ¿Cómo lo miran ustedes? Sí, Lick, es mejor así, ayuda bastante porque no es lo mismo solo la teoría y no ver la práctica, ¿verdad? En cambio aquí pues ya tenemos en práctica lo que aprendimos también y ya sabemos más o menos cómo van los memoriales. Cómo faccionar un acta, ¿verdad? Entonces, realmente fue un tema sencillo, un tema que no era complicado, ¿verdad? Y sí, hubieron varias personas que me apuntaron 2, 3 páginas y la verdad estaba muy bueno, de hecho los estoy leyendo. Hasta inclusive la presentación me gustó, no he llegado a todavía muchos, porque por ejemplo en el caso de Adriana de Rosario Hernández, me sorprende hasta el tipo de letra que tiene, muy bonita letra, la felicito. El acta la desarrolló perfectamente, o sea, un orden definitivamente muy bueno, muy bueno. No he terminado de revisar, cuando termine ya de revisar lo que hago es enviar la nota directamente a todo el mundo para que todos sean notificados, ¿verdad? Pero la verdad me impactó mucho el trabajo, la dedicación, ¿verdad? Vamos a ver, les iba a presentar acá, un segundo. Por ejemplo, no sé si Adriana está en clase o no, pero la forma tan ordenada, o sea, hay buenos trabajos, obviamente hay bastantes, pero me llamó mucho la atención el orden, la dedicación, y realmente cómo faccionó un acta, hasta las firmas, inclusive todo esto. Ustedes como notarios en algún momento pues deben de tener un orden, una coordinación en todo lo que ustedes faccionen en su acta. La verdad, muy, 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 muy buena. Y como les digo, realmente no he terminado hasta que termine de revisar el último acta, entonces ya envío a todos su notificación de la calificación, ¿verdad? Pero sí hay trabajos muy, muy buenos, como hay trabajos también que solamente para cumplir con el punteo, ¿verdad? Entonces, pero los quiero felicitar. Entonces vamos a proseguir en relación a lo que es nuestra clase del día de hoy. Un momento, por favor. Okay. Nosotros habíamos hablado en relación a lo que era la huelga o paro. Nosotros habíamos recordando, ¿verdad? Porque inclusive hice estas preguntas en el examen de forma oral y pues había un poco de dificultad en relación al tema. Y me llamó la atención, entonces significaba como que no había quedado muy claro. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es la huelga? ¿Qué es la huelga? ¿O de dónde viene la palabra huelga? ¿Cómo? Lida, la huelga podría indicarse que es una medida
Pues de pronto coercitiva para que se atiendan las peticiones que se hayan planteado ante el patrono, siempre y cuando también no rompan con la ley o el contrato de trabajo. Solo sería una mejora. Ujú. Nosotros, muy bien, Diego. Nosotros, por ejemplo, hablamos que la huelga venía de la antigüedad. ¿De dónde venía la huelga? De la holganza. Ajá. Ese estamos hablando en relación a lo que es su sustantivo, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes? ¿De la plaza grave o plaza de la huelga, licenciada? Correcto, porque existía una plaza. ¿Y cuál era la finalidad de esa plaza? Creo, licenciada, no sé si me lo estoy Confianza. pero era donde iban las personas que no tenían trabajo y esperaban como ser llamados a alguna labor. A poder trabajar, ¿verdad? Algo así. Ajá. Les pregunto por qué este tema lo tocamos en las preguntas que pues tratamos de aproximar a los compañeros a 31 para que tuvieran derecho a un final. Y pues había un poco como que de dificultad en el tema. Yo dije, bueno, tal vez no hemos profundizado en él o es muy reciente, no sé. Entonces por eso me atrevía a poder regresar acá en relación a ver si había quedado claro. Entonces la palabra huelga viene porque había lo que es una plaza llamada greve, donde estaban todas las personas a la espera de que llegaran a contratar sus servicios, ¿sí? Y cuando los obreros estaban en descontentos con lo que es las condiciones de trabajo que les estaban pues ofreciendo, ¿verdad? Ellos se colocaban en huelga en esa plaza greve a la espera de mejores condiciones. De ahí proviene lo que es el paro o la huelga. Así como dijo el compañero, por ejemplo, Rutil, holgar, sí, holgar viene, es un sustantivo. ¿Y cuál es el significado de la huelga? Descansar un momento tras un esfuerzo bastante prolongado. Ajá, es tomarse algún tipo de tiempo, ¿verdad? Ahora bien, hay otra pregunta. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué tipos de huelga existen? Justa Huelga legal, huelga ilegítima o de hecho. Vamos a ver, y acuérdense que nosotros vamos a usar la ley, porque yo les preguntaba, vamos a aprender a manejar lo que es nuestro código, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar el código de trabajo y me pueden, ustedes, por ejemplo, busquen dónde está lo que es la huelga. Justa e injusta, puede ser, Licta. Exacto, justa, injusta. De hecho, la huelga, por ejemplo, en cuanto a lo que es vamos en orden. Como lucha, ¿qué entienden ustedes dentro de la huelga? Lucha de clases. Ajá. Ajá. Sí, sí sabemos que hay una lucha de clases, pero la lucha dentro de la palabra, lo que es huelga. Es una discrepancia. Ajá, muy bien, una discrepancia. ¿Qué más? La lucha por un derecho que fue violentado, Ligda. La lucha por un derecho, por alcanzar mejores objetivos, a eso nos referimos. Por ejemplo, como institución, ¿qué significa la huelga? Como una institución, que una vez satisfecha sus reclamos, ¿qué pasa? Tienen que volver a reanudar las labores. Reanudan sus actividades, Ligda. Así es correcto. Ellos laboran sus actividades. Para adelantar, váyanse posicionando en el 239. Vale. Ahora, ¿cuál es la finalidad de una huelga?
Mejorar o defender. Cambiar las condiciones de trabajo, no sé, sobre lo que están solicitando. Exacto. Buscar mejores condiciones. Exacto, así es. Esa es la finalidad, que yo obtenga algo, ¿verdad? Que cambie algo que pues, no me parece o estoy incontento y mejorar ciertos aspectos, ¿verdad? Esa es la finalidad. Entonces, entendemos como lucha dentro de la huelga es, por ejemplo, que se da por buscar mejores objetivos, ¿verdad? Mejores beneficios. Ahora, como institución, es que una vez obtenido o satisfecha las reclamaciones, pues pueda volver a reanudar su trabajo, ¿verdad? Y la finalidad es obtener, alcanzar o obtener mejores objetivos, mejores beneficios. Ahora, ¿cuál es una característica de la huelga? Con sus palabras. Que se integre un grupo de trabajadores, que haya sesión o que se cesen las actividades de trabajo. Que sea pacífica. Una forma de presión hacia el patrono para intentar alcanzar el fin que desean obtener. Muy bien. Así como dice, vamos a ver cuáles son las características de Eric, por ejemplo. Eric es una persona que mide 1,70, por ejemplo, es de cabello negro, de morena. Entonces, esa es, por ejemplo, una característica. Ahora, ¿cuál es una característica de una huelga? Entonces, estamos diciendo que es una cesión del trabajo, ¿verdad? Entonces, esa sensación prácticamente es una característica de la huelga. Por ejemplo, estamos hablando que necesitamos que exista un conjunto de trabajadores. Esos son caracteres directamente de la huelga. Por ejemplo, que exista la voluntad de abstención, de hecho, de abandonar el trabajo obligativamente. Si falta el conjunto de voluntad, no constituye una huelga, tiene que ser algo voluntario. Entonces, a eso nos referimos con lo que son las características. Ahora vamos a ver, ¿sí? O sea que también otras características es de que todos buscan el mismo objetivo también, ¿verdad, licenciada? Todos buscan el mismo objetivo, exacto. Ahora a ver, la clasificación de la huelga según el Código de Trabajo. Ahí vamos al 239 al 242 que habíamos hablado. Entonces, nos habíamos dado, habíamos visto anteriormente que existía una clasificación. Ya algunos compañeros mencionaron que era ilegal, era legítima o prácticamente de hecho, ¿verdad? Entonces, si hablamos, aquí está la clasificación, de una huelga ilegal, con sus palabras, ¿qué entendemos entonces ya que nos ubicamos en el Código de Trabajo? ¿Qué entendemos que es una huelga ilegal? ¿La que no está conforme a la ley? Sí, pero ¿qué ley? ¿Cómo? La que no reúne las características, como que solo un trabajador quiere hacer huelga y tienen que ser 3 o más. ¿Qué dice? Se recuerda que lo habíamos inclusive anotado en el artículo 139, en el último párrafo. ¿Se recuerdan? Que no llenaba ¿qué? Los requisitos del artículo 241. Entonces nosotros hablamos que para que una huelga sea ilegal, no llena los requisitos de ¿qué artículo? 241. 241. Entonces, a la hora de un examen, por eso les pedí el favor que colocaran el último párrafo del artículo 239, huelga ilegal, ¿sí? ¿Y cuáles eran esos requisitos? Eran fáciles. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239. ¿Qué son las características del 239? ¿O cuál es lo esencial del 239?
Pues que se suspenda o se abandone temporalmente el trabajo en la empresa. Que sea por más de 3 trabajadores. ¿3 o más? De una forma pacífica o de una forma, ¿qué le dijera yo? Obligatoria o de una forma, ¿qué le dijera yo? Algo involuntario. ¿Cómo es? Que sea acordado en forma pacífica entre los trabajadores. Entonces podemos delimitar que tiene que ser de una forma pacífica. Podemos decir que es 3 o más, ¿sí? ¿Qué más? Con un propósito común. Exacto. ¿Y cuál es ese propósito? Mejorar o defender las condiciones de trabajo. Okay. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, dígame el fundamento de una huelga ilegal, ¿qué me diría? Ahora sí, ¿qué me diría? Que quizá fuera por un grupo de 2 trabajadores. Que fuera tal vez de manera coercitiva, ¿verdad? Uno al otro, no de manera pacífica. Y Que tengan distintos objetivos también cada uno, que pidan diferentes. Entonces, y por ejemplo, que usted sustentara su examen, ¿cómo me diría, fundamente sus respuestas? ¿Cómo me daría su respuesta de una huelga ilegal? Todo lo que no está contenido en el artículo 239 y 241. 239 y 241, ¿verdad? Muy bien, el cual consta de que sea, ¿qué? Que no llene los requisitos que sean pacíficos, que no llenen los requisitos de 3 o más, y que el propósito de mejorar, que sea exclusivo, que no sea exclusivo de mejorar o defender frente a sus patronos los intereses económicos, que sea propio de ellos y comunes para dicho grupo, o sea que de forma individual, como dijo un compañero, ¿verdad? Vale. Entonces, en el 239, último párrafo, ahí nos está dando la clave de cómo es una huelga ilegal. Por eso les dije, subrayenlo, anótenlo, colóquenle en la parte de arriba, huelga ilegal, para que ustedes puedan guiarse. Ya, una pregunta. También tiene que regirse que todo va concorde a las peticiones que sean para el trabajo, que no se salgan de los alineamientos, imagino, ¿verdad? También. O sea, que ellos pidan cosas que no tienen nada que ver con su trabajo, también creo que sería ilegal, ¿verdad? Así es. O sea, eso tiene que ir conforme a lo que estamos hablando, que es en sí el trabajo que estamos viendo con el propósito y que el fin sea mejorar, ¿verdad? Ese es el fin, que sea pacífico, que sea la forma, era el propósito que sea de mejorar, ¿verdad? Y de que sea de forma grupal, no de una forma individual. Ahora, por ejemplo, si... Licenciada, disculpe la interrupción. Fíjese que yo el último párrafo del artículo 239 me remite al 238 que está derogado. Lo que pasa es por eso. Lo que pasa es que yo les pedí favor que compraran su código. De hecho, en la clase anterior hice el comentario. Que Del 241. Ajá, muy bien. Que a los que no tuvieran el código actualizado, por favor tacharan el artículo 238 y que colocaran a la par. ¿Qué artículo? El 241. 241. Ya, gracias. No se preocupen, aquí todos trabajamos en equipo. Vale. Entonces, estamos hablando que ahí encontramos lo que es la huelga ilegal. Ahora, ¿qué entendemos por huelga legal? ¿Cuál es el fundamento? El mismo artículo 241, que dice que para declarar una huelga legal, y ahí tienen los preceptos, los requisitos a los que se debe de ajustar. Ok, ya se dieron cuenta que a la hora que yo les pregunte, por ejemplo, huelga, ¿dónde puedo encontrar huelga ilegal? ¿Qué me contestaría Nancy?
La huelga ilegal en el último párrafo del 249. 249. Perdón, 239. 239. Muy bien, Nancy, muy bien, Mario, exacto. Entonces, póngale ahí huelga ilegal. Entonces, si yo le pido fundamento, no se me vayan a confundir. Fundamento de huelga ilegal, 239, último párrafo. Obviamente, aquí me está diciendo que yo me dirija al 241, pero aquí es donde yo debo sustentar primero mi respuesta. Ahora, si vengo yo y le digo, mire, ¿qué me dice usted de la huelga legal? ¿Dónde puedo fundamentarla? ¿Qué me contestaría? Artículo 241 y 239. Muy bien, Diego. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí el juez de trabajo tuvo que haber dicho, ¿verdad? Aquí tuvo que haber declarado la legalidad de la huelga y autorizar a los trabajadores para que puedan huelgar sin que puedan ellos incurrir en algún tipo de responsabilidad alguna, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la siguiente. Licenciada, perdón, una pregunta. Diga, decime. Dime. Si, o sea, ¿hasta qué punto es valedero mi comentario? De acuerdo al artículo 239, tienen que haber 3 o más personas. Pero en el artículo 241, inciso C, dice que es la mitad más 1 de todos los trabajadores. Dice, constituida la mitad más 1 del total de trabajadores que laboran en la respectiva empresa o centro de producción y que han incurrido en su relación laboral con atención al momento de plantearse ¿qué? ¿Qué dice acá? Conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza. Aquí estamos, por ejemplo, hablando inclusive de un conteo. Cuando se da el conteo, por ejemplo, cuando se da, por ejemplo, hubo un conteo. De hecho, esto salió en el periódico. Esto fue tal vez hace como unos 2 años en la SUSEP. Hubo una huelga y existió un conteo. En este conteo, por ejemplo, le preguntaban, es como decía, el conteo es como unas elecciones, por ejemplo. A la hora de que se dé el conteo, se le pregunta a cada trabajador para poder participar dentro del conteo si es empleado de confianza o si, por ejemplo, acaba de poderse agregar a la empresa. Pero este es otro tema que lo voy a tocar más adelante. Entonces, pero aquí estamos hablando que esa mitad más 1, ¿para qué es? Aquí lo está diciendo el propio inciso. Para que se declare una huelga de legal. Constituida la mitad más 1 del total de los trabajadores que laboran en la empresa o centro de producción y que han incurrido en su relación laboral, han iniciado, perdón, su relación laboral y con atención al momento de plantearse el conflicto, aquí estamos hablando de plantear un conflicto, ¿sí? De carácter económico-social. Para este recuento, aquí estamos hablando de un recuento, de un conteo, ¿sí? Aparte, estamos hablando en relación a lo que es la declaratoria de una huelga legal. Aquí solamente necesitamos que, vamos definiendo, miren, pues vamos a definir cada una cuando es legal, cuando es ilegal, y vamos a ver en qué plazo se da en cada una de ellas y en qué momento, por ejemplo, si no acato ese plazo, ya me voy al arbitraje, pero sí necesito que identifiquemos cada una de las huelgas para poder llegar a ver si en dado caso no acato los plazos, que yo pueda pasar directamente que se me haya pasado el derecho de holgar, ¿sí? Pero solamente quiero que ustedes identifiquen cuáles son las características de cada una de las huelgas. ¿Cuál era la otra huelga? ¿Sí? La justa huelga. Hablamos de la huelga legal, hablamos de la huelga, de hecho, me recuerdo que era el artículo
ahorita les digo, la huelga justa huelga, que era el 242, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas tres características del 242? Que los Era hechos que motivan imputable al patrono. Ujú. La otra era que Por era incumplimiento de los incumplimiento contratos individuales o colectivos de trabajo. Ujú. y la tercera, otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan. Ok, muy bien. Ahora bien, esa es la huelga justa que pusimos en la parte de arriba. La injusta la declaramos que no cumplían con ninguna de las tres anteriores. Y aquí había, por ejemplo, un derecho de salario doble y en caso, por ejemplo, de declararse la huelga injusta, lo que pasaba en ese caso. Por ejemplo, en el caso de una huelga ilegítima o huelga de hecho. Esto lo pueden ustedes encontrar, ahorita les digo, vámonos al 244, por favor. Dice, cuando una huelga sea declarada ilegal, los trabajadores la realizarán en el tribunal que debe fijar el patrono en un término de 20 días, durante la cual sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo, porque también vamos a ver ese tema sobre los contratos de trabajo de los laborantes que hoy arriba, pónganle por favor, huelga ilegal. Licenciada, eso es lo mismo que huelga de hecho. Ahorita vamos para allá. Bueno. Huelga de hecho. El segundo párrafo, póngale huelga de hecho. Las mismas reglas que rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima, ¿sí? Quedan salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas pongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que en cada caso rigieron antes de realizarse el movimiento de la huelga, ¿sí? La huelga de hecho, en pocas palabras, aquí es la paralización, por ejemplo, de actividades sin que se haya agotado pues el procedimiento de conciliación, en pocas palabras. Pero vamos a ver qué es la huelga ilegítima. Es también conocida como la huelga de hecho y se da cuando los trabajadores, sin agotar el procedimiento de conciliación previos al pronunciamiento de la legalidad de la huelga, disponen la suspensión de las actividades sin haber satisfecho el requisito alguno y sin que medie la autorización del juez de trabajo para la holganza. Muchas veces la huelga de hecho se produce sin siquiera haberse instaurado el trámite del conflicto colectivo ante los tribunales de trabajo y previsión social, lo cual coloca al margen de la ley los trabajadores, pues la paralización de las actividades laborales y sin que se incurran los requisitos establecidos en la ley, genera el derecho del empleador para dar por terminados los contratos de trabajo. Por ejemplo, si les hago la pregunta en el examen, si en dado caso no se ha promovido todavía el conflicto colectivo de carácter económico-social y las personas se fueron a un tipo de huelga, ¿qué huelga estaríamos hablando? Huelga ilegítima o huelga de hecho, licenciada. Así es, muy bien. Entonces, ¿con qué otro nombre se conoce a la huelga ilegítima? Huelga de hecho. De hecho. De hecho. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es declarada, por ejemplo, la huelga justa? Ya vimos la huelga ilegal cuando no llena los requisitos del ¿qué? Del 239 y 241. Muy bien. ¿Cuándo hablamos que es legal? Cuando cumple con el artículo 239 y 241. Muy bien. ¿Cuándo decimos que es una huelga ilegítima o de hecho?
Artículo 244, párrafo segundo. Ajá, ¿y de qué se trata? De no haber cumplido con los procedimientos de conciliación. De conciliación y de conflicto colectivo, ¿verdad? Ok, entonces, si se dieron cuenta, por eso es ilegítima y por eso es de hecho, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es justa? ¿Cuándo es justa? Será el artículo 242. Ajá. Párrafo. ¿Y qué dice? Que se declara justa. Los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes de los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Licenciada, no sería en el primer párrafo que dice que es justa la huelga cuando los hechos que motivan son imputables al patrono por incumplimiento de contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan. Así es. Entonces, ahí estamos hablando que es prácticamente que son imputables a quién, al trabajador o al empleado. Al patrón. Al patrón. Al patrón. Exacto. Bueno, entonces ahí podemos decir que es justa. Cuando es injusta, ¿cuándo es? Que los hechos son imputables a los trabajadores y no al patrón. Correcto. Cuando los hechos son imputables al trabajador y no al patrón. Significa que el juez de trabajo haya comprobado que no obstante y que el patrón no se encontraba en la disponibilidad de acceder a las reivindicaciones solicitadas por su trabajador. Estos promovieron el conflicto colectivo y originaron la paralización de las actividades. En el 394, vámonos ahora al 394. Me avisan, yo les espero. Licenciada, una pregunta. Solo armando como un esquema así mental. Entonces entiendo que la clasificación de la huelga sería como legal, ilegal y de hecho, que habíamos visto. Y dentro de la huelga legal puede darse la que sea justa o injusta. Justa o injusta. Por eso es que vamos armando los esquemas. Primero quiero que ustedes sepan en qué consiste cada una de ellas, porque vamos a ir viendo, inclusive les quiero proyectar algún tipo de resolución cuando es declarada, por ejemplo, una huelga legal, por ejemplo, pero sí necesito que sepan manejar la diferencia de cada una de ellas y en qué caso se llevan a cabo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Váyanse al 394. Ustedes me dicen, ¿ya lo tienen? Sí, ya lo tienen. Dice, en caso que no hubiera arreglo, ¿sí? Ya vimos la vía directa, de eso fue prácticamente nuestra tarea, arreglo directo, perdón. Ya vimos la vía directa y vimos la conciliación. Aquí dice, en caso que no hubiera un arreglo, compromiso de ir a un arbitraje, por ejemplo, que no hubiera ni siquiera absolutamente ningún compromiso de parte de nadie. ¿Dentro de qué plazo de tiempo estamos sabiendo que fracasó? Acuérdense que dentro del arreglo directo, si no llegábamos a un acuerdo, nos tiraba una conciliación. Dentro de la vía directa, si no había un acuerdo... ¿Sería dentro de las 24 horas? Exacto. Ok. Entonces, si en el arreglo directo no hay acuerdo, nos tira la conciliación. La vía directa, no hay acuerdo, nos tira la conciliación. Pero si en dado caso no hubiera arreglo, compromiso y fracasara la conciliación, ¿qué tiempo detengo? Por ejemplo, ahí podemos ponerle
y subrayan el plazo de tiempo, ¿verdad? Porque dice en caso de no haber arreglo ni compromiso de ir a un arbitraje, que o sea, fracasó la conciliación, como dice el artículo, ¿verdad? Cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la ¿qué? Legalidad o ilegalidad del movimiento. Ajá, ahí vamos primero a dar el primer paso de la pregunta anterior, en caso se daba. Entonces, aquí nos está diciendo que durante qué plazo de tiempo teníamos de no haber 24 horas. Exacto, ese es el primer paso, ¿verdad? El primer paso que dan. En dado caso, por ejemplo, no se llega a ningún tipo de acuerdo en la conciliación y que no haya compromiso de arbitraje. Entonces, ahí encontramos la legalidad o ilegalidad. Ya vimos anteriormente y desglosamos qué significa cuando es legal y qué significa cuando es ilegal. Bueno, el motivo del pronunciamiento que es necesario especificar antes de ir a la huelga o al paro el auto correspondiente y será dictado a reserva de causas posteriores. Si cambian, voy a proyectarles un auto porque lo tengo acá en la presentación. La calificación que se haya en él y se pronunciará sobre si han llenado los requisitos determinados de qué artículo. 241 y 200 ¿qué? 46. 246. Vale. El segundo paso. Dicha resolución consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional, a la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas. Subraya, ese es prácticamente el segundo paso, ¿sí? Aquí el 394 dice, según la oportunidad procesal para presentar la solicitud para buscar el pronunciamiento del juez de trabajo y relación social de la legalidad o ilegalidad de la huelga es dentro de las 24 horas siguientes fracasada la conciliación. Es decir, una vez que ha terminado, la intervención del Tribunal de Conciliación y ha dictado la resolución que contiene el pliego de recomendaciones dentro de las 24 horas siguientes, debe presentarse la solicitud en la que requiera el juez de trabajo el pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Bueno, si no se presenta la solicitud, ¿pero qué pasa? Dentro de ese plazo que vimos anteriormente, queda irreversible e inhabilitada la posibilidad, ¿para qué? Para solicitar el pronunciamiento del juez de trabajo. Y entonces solo sería posible que el conflicto pueda dilucidarse si las partes de mutuo consentimiento acordan trasladar el consentimiento y resolución a la controversia. Entonces, si se me pasó el tiempo, precluyó, ¿verdad? Dentro de la conciliación, por ejemplo, ahí no cabe ningún recurso, no cabe ningún tipo de excepción, no cabe absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Para no poderlo atrasar, para no poder continuar. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que si no llegué a un acuerdo, pues solamente tengo 24 horas para que prácticamente para el pronunciamiento, ¿verdad? En relación a la legalidad o ilegalidad. Ahora vamos a ver la comprobación de los requisitos. Una vez hecha la solicitud en tiempo, aquí estamos en tiempo para obtener el pronunciamiento del juez, el trabajo sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, previo a dictar el auto en el que resuelva sobre particular que debe constar la concurrencia de los requisitos normados del 239 y 241, establecer la concurrencia de los requisitos no es difícil, específicamente si se toman en consideración los requisitos relacionados con la ejecución y abandono temporal. Aquí hay un auto, se los voy a mencionar, pero primero miremos qué es un auto, ¿verdad? Y qué contiene o cuál es el procedimiento o en qué consiste. El auto que declara la huelga, la legalidad de la huelga, una vez establecidas la legalidad, perdón ustedes, pero es que estaba haciendo la huelga, una vez establecida la concurrencia de los requisitos para declarar la legalidad y la ilegalidad, perdón.
El juez de trabajo debe proceder a dictar el auto en que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, en que el juez de trabajo debe proceder a dictar el auto en el que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, según sea el caso. Este auto es consultable, es de oficio a la sala jurisdiccional. Eso lo encontramos en el artículo 394, segundo párrafo, ¿sí? Donde dice que dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala de apelaciones de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas. Aquí me está diciendo ya otro plazo. Este auto es consultable de oficio a la sala jurisdiccional dentro de las 48 horas, como mencionábamos acá, posteriores recibidas las actuaciones para que se pronuncie sobre la inconformidad o revoca el auto elevándola en grado. En el caso en que se confirme, se hará de conocimiento a los delegados de las partes provisionalmente por la vía telegráfica. En este caso, estamos hablando que es por casillero electrónico, ¿verdad? Para los efectos del inicio de la suspensión de las actividades. Si el contrario, la resolución es revocada, se asume que la huelga sea declarada ilegal y con ello terminará ¿qué? El conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde puedo encontrar o dónde puedo sustentar en relación a lo que es el auto que declara la legalidad o ilegalidad de la huelga? ¿Cuál es el plazo de tiempo? ¿Quedan o no Artículo 394. Ajá, 48 horas. Ajá, 48 horas. correcto. Aquí dice... Durante un plazo de 48 horas. Exacto. Por ejemplo, dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional, la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquel en que recibió los autos, ¿sí? El secretario de este último tribunal, estamos hablando de la sala, comunicará por vía telegráfica, dice nuestro código, ¿verdad? Pero ¿qué es? ¿Por medio de qué nos notifican? ¿Será telegráfico o será casillero? Casillero. Por medio de casillero electrónico, ¿verdad? Licenciada, perdone. Esas 48 horas que dice el segundo párrafo, ¿incluye las 24 horas del primer párrafo o son 24 más 48? Acuérdense que aquí estamos hablando, leamos despacito. En el caso que aquí estamos hablando, ¿se acuerdan cuando yo les dije qué pasa si hay un arreglo en la conciliación y qué pasa si no hay un arreglo en la conciliación? Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, no hay arreglo, no hay acuerdo, perfecto, nos vamos al arbitraje. Pero si nadie se pronuncia en relación a que no hay algún arbitraje y fracasada la conciliación, tengo 24 horas para poder aprovechar. ¿Para qué? Para una huelga. ¿Sí? ¿Estamos? Porque aquí estamos diciendo que no hay absoluta, la ley nos está diciendo que no hay compromiso, cuando no hay, o aquello de decir, no nos vamos al arbitraje, aquí nos está diciendo que no hay compromiso, ¿sí? Ahí puede prácticamente los delegados, y si quieren pueden hasta subrayarlo, abajo donde dice las 24 horas, ¿qué dice? Cualquiera de los delegados puede, ¿qué? ¿Puede qué? Pedir al juez, al respectivo juez de previsión social, que se pronuncie. Exacto. Entonces ahí prácticamente yo estoy como trabajador, como por ejemplo delegado, que ya sabemos cuántos delegados son. 3 delegados. Entonces yo como delegación puedo venir y puedo pedirle al juez, ¿sí? Que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad, porque no hay compromiso. Ahí me está diciendo que no hay compromiso de unir a un arbitraje, está fracasada la conciliación, o sea, nadie se quiere comprometer a nada. Entonces ahí tengo 24 horas, ¿sí? Para que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad, ¿sí? El auto, aquí después me está diciendo la ley, el auto correspondiente será dictado a reserva de que cause posteriores cambios
a la calificación que se haga y se pronuncie sobre si ha llenado los requisitos determinados, los del 241 y 246. Dicha resolución será consultada inmediatamente. ¿A dónde dice acá? Acuérdense que vimos de primera instancia y vimos segunda instancia. ¿Segunda instancia qué es? La sala. La sala, ¿verdad? Entonces, el párrafo segundo, ¿de qué me está hablando? De una sala. De una sala. Y en el párrafo primero, ¿de qué me estaba hablando? De un juez. Juez, ¿verdad? Entonces, De un aquí, juez de conciliación. aquí me está diciendo en el primer artículo que yo, delegado, me puedo pedirle al juez para que se pronuncie. Prácticamente ellos dicen que el auto correspondiente será dictado a reserva de que cause posteriores cambios a la calificación y se haga, y que en el pronunciamiento sobre si se llegan o se han llenado los requisitos determinados del 241 y 246, dicha resolución será consultada inmediatamente. ¿A dónde? A la sala jurisdiccional, ¿verdad? De Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento, ¿qué? Definitivo. ¿Ahora sí, Diego? Sí, Ligda, gracias. Ok. Dentro de qué, aquí estamos hablando de dentro de un plazo de 48 horas, siguientes a aquella que se recibió los autos. O sea que recibido el expediente, recibido los autos, ¿verdad? Hay un plazo de tiempo, 48 horas, ¿verdad? El secretario de este último tribunal comunicará por vía telegráfica, pero mencionamos que hoy por hoy no es telegráfica. Mencionamos que es por medio de recibieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Vale. Sí, Ligda, gracias. Entonces, vamos a ver, la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo, así como a quién más. A la dirección de la Policía Nacional. Para que se tomen las medidas necesarias para mantener el orden. A ese párrafo que vamos a leer ahorita, puede usted ponerle declaratoria de legalidad o ilegalidad. Aquí vamos a leer, dice, para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordado y mantenido de hecho, se tramitará en cuestión en forma de incidente la petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que se pronuncien serán forzosamente a las partes en el centro de trabajo en que se trate. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo acá. Dice, en relación a los trabajadores que obtenido el pronunciamiento del juez del trabajo, declara la legalidad o ilegalidad de la huelga dirigida a la paralización de las labores para estallar la huelga. Significa que la suspensión de las actividades laborales, según el artículo 395, ahora vámonos al 395, dice, si no hubiera arreglo o no se hubiera suscrito compromiso de unir arbitraje, los trabajadores gozarán de ¿cuántos días? 20 días. 20 días. Para declarar la huelga calificada como legal, contados a partir del momento en que se notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez, pasado en término y sin haberlo declarado, sin haber acudido al arbitraje, o que es obligatorio. Igual regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a contar desde el vencimiento del mes que se requiere el artículo 246. Para estallar la huelga significa que la suspensión de las actividades laborales según el artículo 395 dentro de los 20 días siguientes, aquí estamos hablando de los 20 días que dice la ley, ¿sí? A la notificación de la resolución de la sala emitida que confirmó el auto que declaró la legalidad de la huelga en primera instancia, todos los días en materia colectiva, recuérdense que son, esa pregunta la hice y no me la pudieron contestar. Hay un principio donde dice que todos los días y horas son hábiles. Hábiles, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos ¿en dónde? En el segundo párrafo.
Vamos al 324, segundo párrafo, ¿qué dice? Dice para las Todos los días son hábiles. requisitos de carácter económico-social, todos los días son hábiles. Todos los días diarios son hábiles. Fundamento 324, segundo párrafo, ¿qué dice? Para Perdón, compañero. carácter económico y social, todos los días y horas son hábiles. Acuérdense, eso es muy puntual. Si ustedes en algún momento fueran parte, por ejemplo, de un conflicto colectivo, ustedes saben que no es como un procedimiento ordinario, un incidente de reinstalación, terminación, post-mortem. Aquí no, aquí estamos hablando que en materia colectiva, toditos los días son hábiles, ¿sí? Aquí no hace ninguna limitación a nada. Aquí claramente dice que todos los días son hábiles. Vale. Si los trabajadores no están en la huelga en el tiempo establecido, precluirán sus derechos y estallarán, por lo tanto, el asunto deberá ser trasladado de conocimiento al Tribunal de Arbitraje. Vamos a ver lo que es un auto. Vamos a ver en qué consiste, así como vimos lo que es el arreglo directo, vía directa, conciliación. Vamos a desmenuzar qué significa o una resolución, pero ya son las 6:53, no nos va a dar tiempo. Eso lo vamos a ver el día lunes. Yo creo que el miércoles es 1 de hoy en 8. Obviamente Sí. no vamos a tener clases porque es descanso, ¿verdad? Entonces, el día lunes sí no vamos a hacer laboratorio, sino que vamos a recibir la clase para poder seguir avanzando. Hoy, ese día no les voy a poner laboratorio, así que pueden estar tranquilos, les aviso desde ya para que pues lo puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Si hubiese laboratorio, yo les aviso con anticipación para que estén preparados y no tomarlos por sorpresa. ¿Estamos? Sí, licenciada, gracias. Gracias, Linda. Feliz noche. Dejo descansar. Feliz noche. Se cuidan. Gracias, Linda. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. ¿Será que podría poner la diapositiva que está antes del ejemplo? La última. Ok. Así. No te preocupes. Aquí. Que todavía no lo hemos visto. No. No. Bueno. Linda, buenas noches. ¿Será que Gracias, me podría Linda. dar unos minutitos? Sí, claro, dime. Consultarle algo relacionado con el curso.